Pues hola señores, ¿cómo están? Espero se la estén pasando súper bien. Vamos a continuar nuestro queridísimo libro. Mira, aquí está Rebelión en la Granja de George Orwell. Pam, 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 pam. Nos quedamos en el episodio 6, que es el que vamos a leer hoy. Y el pasado trató justamente del dichoso molino, donde ocurre el exilio de Snowball. Y ocurren bastantes cosas interesantes como... Pues bueno, las votaciones, los partidos, que se dividen en partidos Snowball y Napoleón, que Napoleón tiene ya su ejército de perros y su gremio de cerdos. Entonces, pues bueno, al final de cuentas es muy interesante y vamos a ver qué sucede en este episodio. Vamos a saberlo juntos. Episodio 6. Ese año completo, los animales trabajaron como esclavos, pero estaban felices con su trabajo. No escatimaron esfuerzos ni sacrificio, pues sabían que todo lo que hacían era para su propio beneficio y para los de su misma especie que vendrían después, y no para una banda de seres humanos ladrones y haraganes. Durante la primavera y el verano trabajaron 60 horas a la semana, y en agosto Napoleón anunció que también tendrían que trabajar los domingos por la tarde. Este trabajo era estrictamente voluntario, pero el animal que se ausentara vería reducida su ración a la mitad. No obstante, fue necesario dejar varias tareas sin hacer. La cosecha fue algo menos abundante que el año anterior, y no se prepararon 2 parcelas que debían haberse sembrado con nabos a principios del verano porque no se terminaron de arar a tiempo. Se preveía que el invierno siguiente sería duro. El molino de viento presentó dificultades inesperadas. Había una buena cantera de piedra caliza en la granja y se encontró bastante arena y cemento en una de las dependencias, de modo que se contaba con todos los materiales necesarios para la construcción. Pero el problema que al principio no pudieron resolver los animales fue el de partir la piedra en pedazos de tamaño adecuado. Parecía que no podía hacerse, excepto con picos y palancas de hierro, que no podían usar porque ningún animal sabía sostenerse sobre sus patas traseras. Después de varias semanas de esfuerzos inútiles, se le ocurrió a alguien la idea correcta, es decir, utilizar la fuerza de la gravedad. En el fondo de la cantera, por todas partes había piedras inmensas, demasiado grandes para usarlas tal como estaban. Los animales las amarraban con sogas y luego todos juntos, vacas, caballos, ovejas, cualquiera que pudiera jalar la soga, incluso los cerdos a veces ayudaban en momentos críticos, las arrastraban con una lentitud desesperante por la ladera hasta la cumbre de la cantera, desde donde las dejaban caer por el borde para que se hicieran pedazos al chocar con el fondo. El trabajo de transportar la piedra una vez partida era bastante sencilla. Los caballos llevaban los trozos en carretas, las ovejas las arrastraban una a una y hasta Muriel y Benjamín jalaban un viejo carromato y hacían su parte. A fines del verano habían acumulado una provisión suficiente de piedra y entonces comenzó la construcción del molino bajo la supervisión de los cerdos. Era un proceso lento y laborioso. A menudo requerían de un día completo de esfuerzo agotador para arrastrar una sola piedra hasta la cumbre de la cantera, y a veces cuando la arrojaban por el precipicio no se rompía. No hubieran conseguido nada sin Boxer, cuya fuerza parecía igualar a la de todos los demás animales juntos. Cuando la piedra comenzaba a deslizarse y los animales gritaban desesperados al verse arrastrados hacia abajo, siempre era Boxer quien jalaba la soga y detenía la piedra. Todos veían con admiración cómo arrastraba hacia arriba por la pendiente pulgada tras pulgada, jadeante, clavando las puntas de sus cascos en la tierra y sus enormes flancos sudorosos. Clover a veces le advertía que tuviera cuidado y no se esforzara demasiado, pero Boxer jamás le hacía caso. Sus 2 lemas, trabajaré más fuerte y Napoleón siempre tiene la razón, le parecieron una respuesta satisfactoria para todos los problemas. Se había puesto de acuerdo con el gallo para que éste lo despertara por la mañana 3/4 de hora más temprano, en vez de media hora, y en sus ratos libres, que eran escasos en esos días, se iba a la cantera, juntaba un montón de pedazos de piedra y lo arrastraba sin ayuda hasta el lugar del molino. Los animales no sufrieron durante todo ese verano, a pesar de la dureza de su trabajo. Si no tenían más comida de la que habían tenido en épocas de Jones, tampoco tenían menos.
Era tan grande la ventaja de alimentarse a sí mismo sin tener que mantener también a 5 seres humanos inútiles, que se habrían necesitado muchos fracasos para perderla. Y en muchos casos, el método de los animales para hacer las cosas era más eficiente y ahorraba trabajo. Algunas tareas, por ejemplo, extirpar la maleza, se hacían con una minuciosidad imposible para los seres humanos. Y además, como ningún animal robaba, no fue necesario hacer alambradas para separar los prados de la tierra cultivable, lo que evitó mucho trabajo en la conservación de los setos y las bayas. Sin embargo, conforme avanzaba el verano, comenzó a sentirse una escasez imprevista de varias cosas. Se requería aceite de parafina, clavos, bizcochos para los perros y hierro para las herraduras de los caballos, y nada de eso se producía en la granja. Después, también se necesitaron semillas y abonos artificiales, además de diversas herramientas y, por último, lo más importante, la maquinaria para el molino de viento. Nadie imaginaba cómo se iba a obtener todo esto. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir órdenes, Napoleón anunció que había decidido una nueva medida. En adelante, la granja de los animales iba a negociar con las granjas vecinas, y no, por supuesto, con algún propósito comercial, sino simplemente para conseguir ciertos materiales que necesitaban con urgencia. Las necesidades del molino están por encima de todo lo demás, afirmó. Por lo tanto, estaban tomando las medidas necesarias para vender unas pacas de heno y una parte de la cosecha de trigo de ese año. Más adelante, si necesitaban más dinero, tendrían que obtenerlo mediante la venta de huevos, los cuales siempre se vendían bien en Willingdon. Las gallinas, dijo Napoleón, deben sentirse satisfechas de este sacrificio, que es una aportación especial para la construcción del molino. De nuevo los animales tuvieron una vaga inquietud. Nunca tener tratos con los humanos, nunca dedicarse a comerciar, nunca usar dinero. ¿No fueron esas las primeras resoluciones adoptadas en la primera reunión triunfal después de haber expulsado a Jones? Todos los animales recordaron haber aceptado tales resoluciones, o por lo menos creían recordarlo. Los 4 jóvenes cerdos que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones levantaron sus voces tímidamente, pero al instante fueron silenciados por el feroz gruñido de los perros. Entonces, como de costumbre, las ovejas irrumpieron con su 4 patas y 2 pies no, y el desconcierto momentáneo se acalló. Por último, Napoleón levantó la pata para imponer silencio y anunció que ya había pactado todos los convenios. No habría necesidad de que ninguno de los animales entrara en contacto con los seres humanos, lo que sería indeseable. Había decidido tomar todo el peso de las decisiones sobre sus hombros. Un tal señor Whymper, un comisionista que vivía en Willingdon, había aceptado actuar de intermediario entre la granja de los animales y el mundo exterior, y visitaría la granja todos los lunes por la mañana para recibir instrucciones. Napoleón finalizó su discurso con un grito acostumbrado de ¡Viva la granja de los animales! Y después de cantar Bestias de Inglaterra, los animales se retiraron. Luego, Schuyler dio una vuelta por la granja y los tranquilizó. Les aseguró que la resolución que prohibía comerciar y usar dinero nunca había sido aprobada, ni siquiera sugerida. Era pura imaginación, y tal vez se podía atribuir a las mentiras difundidas por Snowball. Algunos animales todavía tenían ciertas dudas, pero Schuyler les preguntó, astutamente: ¿están seguros de que eso no es algo que han soñado, camaradas? ¿Tienen constancia de tal resolución? ¿Está anotado en alguna parte? Y como era cierto que nada de eso constaba por escrito, los animales aceptaron que estaban equivocados. Todos los lunes el señor Whymper visitaba la granja, según lo convenido. Era un hombre bajito, astuto, de patillas anchas, un comisionista al pormenor, pero lo suficientemente listo para darse cuenta, antes que cualquier otro, que la granja de los animales iba a necesitar un agente y que las comisiones valdrían la pena. Los animales observaban su ir y venir con cierto temor y lo evitaban en todo lo posible.
Sin embargo, la visión de Napoleón sobre sus 4 patas dando órdenes a Whymper parado en 2 pies avivó su orgullo y los reconcilió en parte con la nueva situación. Sus relaciones con la raza humana no eran como habían sido antes. Los seres humanos no odiaban menos a la granja de los animales ahora que prosperaba. Al contrario, la odiaban más que nunca. Todos los seres humanos estaban seguros de que tarde o temprano la granja iba a declararse en quiebra y sobre todo que el molino de viento sería un fracaso. Se reunían en las tabernas y se demostraban los unos a los otros por medio de diagramas que el molino estaba destinado a caerse o si se mantenía en pie, que jamás funcionaría. Y sin embargo, contra su voluntad, llegaron a tener cierto respeto por la eficacia con que los animales administraban sus propios recursos. Uno de los síntomas de esto fue que empezaron a llamar a la granja de los animales por su verdadero nombre y dejaron de fingir que se llamaba Granja Manor. También desistieron de defender a Jones, quien había perdido las esperanzas de recuperar su granja y se fue a vivir a otro sitio en el país. Excepto por Whymper, todavía no había contacto entre la granja de los animales y el mundo exterior, pero circulaban constantes rumores de que Napoleón iba a establecer un acuerdo comercial específico con el señor Pilkington de Foxwood o con el señor Frederick de Pinchfield, pero nunca se enfatizaba con los dos al mismo tiempo. Fue más o menos en esa época cuando los cerdos de repente se mudaron a la casa de la granja y establecieron su residencia allí. De nuevo, pareció que los animales recordaron que en los primeros tiempos se había aprobado una resolución en contra de tal medida. Y de nuevo, Squaller los convenció de que no era así. Era absolutamente necesario, dijo, que los cerdos, que eran el cerebro de la granja, dispusieran de un lugar tranquilo para trabajar. También era más apropiado para la dignidad del líder, porque últimamente había comenzado a dirigirse a Napoleón como el líder, que viviera en una casa en vez de un simple chiquero. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos no solo comían en la cocina y usaban la sala como centro recreativo, sino que también dormían en las camas. Boxer lo pasó por alto, como de costumbre con su «Napoleón siempre tiene la razón». Pero Clover, que creyó recordar una disposición definida contra las camas, fue hasta el extremo del granero e intentó descifrar los 7 mandamientos que estaban por allí escritos. Al ver que solo podía leer las letras una por una, trajo a Muriel. «Muriel», le dijo, «léeme el 4.º mandamiento. ¿No dice algo acerca de nunca dormir en una cama?» Con un poco de dificultad, Muriel lo deletreó. Dice, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Lo curioso era que Clover no recordaba que el 4.º mandamiento mencionara las sábanas, pero como figuraba en la pared, pues debía haber sido así. Y Squaller, que pasaba en aquel momento por allí, junto con 2 o 3 perros, pudo poner el asunto en perspectiva. «Habrán oído, camaradas», dijo, «que nosotros los cerdos dormimos ahora en las camas de la casa. ¿Y por qué no? Seguramente no supondrán que alguna vez hubo una disposición contra las camas. Una cama es simplemente un lugar para dormir. Si lo analizamos, una pila de paja en un establo es una cama. La resolución fue contra las sábanas, que son un invento de los seres humanos. Hemos quitado las sábanas de la cama de la casa y dormimos entre mantas. Y las camas también son muy cómodas. Pero no son más de lo que necesitamos. Eso sí les digo, camaradas, considerando todo el trabajo intelectual que efectuamos hoy en día, no nos privarían de nuestro reposo, ¿verdad, camaradas? No nos querrían tan cansados que no cumpliéramos nuestros deberes. Sin duda ninguno de ustedes desea que vuelva Jones». Los animales lo tranquilizaron al punto y no se habló más del tema de que los puercos durmieran en las camas de la casa. Y cuando, días después, se anunció que en lo sucesivo los cerdos se levantarían por la mañana 1 hora más tarde que los demás animales, tampoco hubo queja alguna al respecto. Cuando llegó el otoño, los animales estaban tan cansados, pero contentos. Habían tenido un año difícil, y después de la venta de parte del heno y del maíz, las provisiones de alimentos no eran tan abundantes, pero el molino lo compensó todo.
ya casi estaba construido. Después de la cosecha tuvieron una temporada de tiempo seco y despejado, y los animales trabajaron con más intensidad que nunca, pues pensaban que bien valía la pena correr de acá para allá todo el día con bloques de piedra si con eso podían levantar las paredes otro pie de altura. Boxer hasta salía a veces de noche y trabajaba 1 hora o 2 por su cuenta a la luz de la luna. En sus ratos libres, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor del molino, a punto de ser terminado, admirando la fortaleza y verticalidad de sus paredes y maravillándose de que hubieran construido algo tan imponente. Solo el viejo Benjamín se negaba a entusiasmarse con el molino, aunque como de costumbre, solo pronunciaba su enigmática declaración de que los burros vivían mucho tiempo. Llegó noviembre, con sus furiosos vientos del sudoeste. Tuvieron que parar la construcción porque había demasiada humedad para mezclar el cemento. Y una noche, el ventarrón fue tan violento que los edificios de la granja temblaron sobre sus cimientos y varias tejas fueron arrancadas del tejado del granero. Las gallinas se despertaron cacareando de terror porque todas soñaron con haber oído algo así como el estampido de un cañón a lo lejos. Por la mañana, los animales salieron de sus cuadras y se encontraron con el mástil derribado y un olmo que estaba al pie de la huerta arrancado hasta la raíz. Apenas habían visto esto cuando un grito de desesperación brotó de sus gargantas. Sus ojos contemplaban una escena terrible. El molino estaba en ruinas. Todos juntos corrieron hacia el lugar. Napoleón, que rara vez se apuraba el paso, corría a la cabeza de todos ellos. Sí, ahí estaba el fruto de todos sus esfuerzos, demolido hasta sus cimientos. Las piedras, que habían roto y trasladado con tan esfuerzo, estaban desparramadas por todas partes. Al principio no pudieron decir ni una palabra y solo miraban con tristeza los cascotes caídos en desorden. Napoleón andaba de un lado a otro en silencio y olfateaba el suelo de vez en cuando. Su cola se había puesto rígida y oscilaba nerviosa, señal de su intensa actividad mental. De repente se detuvo como si hubiera tomado una decisión. «Camaradas», dijo con voz tranquila, ¿saben quién es el responsable de todo esto? ¿Saben quién es el enemigo que ha venido durante la noche y demolido nuestro molino? «¡Snowball!», gritó de súbito con voz de trueno. «¡Snowball ha hecho esto! Por pura maldad, creyendo que iba a arruinar nuestros planes y vengarse por su ignominiosa expulsión. Ese traidor se arrastró hasta aquí, al amparo de la oscuridad, y destruyó nuestro trabajo de casi 1 año. Camaradas, en este momento y lugar, sentencio a muerte a Snowball. Recompensaré y nombraré héroe animal de 2º grado, y gratificaré con medio bushel de manzanas al animal que lo traiga muerto. 1 bushel completo, a quien lo capture con vida». Los animales se horrorizaron al saber que Snowball podía ser culpable de tal acción. Hubo un grito de indignación y todos comenzaron a imaginar modos de atrapar a Snowball si alguna vez lo encontraran. Casi de inmediato se descubrieron las pisadas de un puerco en la hierba, a poca distancia de la loma. Las huellas pudieron seguirse algunos metros, pero parecían llevar hacia un agujero en el seto. Napoleón las olió con fuerza y declaró que eran de Snowball. Opinó que era probable que Snowball hubiera llegado desde la granja Foxwood. «No hay tiempo que perder, camaradas», los arengó Napoleón después de examinar las huellas. «Hay mucho trabajo por hacer. Esta misma mañana comenzaremos a rehacer el molino y lo reconstruiremos durante todo el invierno, con buen o mal tiempo. Le enseñaremos a ese miserable traidor que no puede deshacer nuestro trabajo con tanta facilidad. Recuerden, camaradas, no debe haber ninguna alteración en nuestros planes, que se cumplirán según lo acordado. ¡Adelante, camaradas! ¡Viva el molino de viento! ¡Viva la granja de los animales! Episodio número 6 de La granja de los animales de George Orwell. Qué bien maneja el discurso Napoleón, qué bien maneja el discurso Squalor, el vocero y el presidente o el líder. Cómo están muy bien organizados estos dos, mientras uno simplemente hace las cosas como le plazcan en favor de su gremio, que son los cerdos. Squalor lo que hace es encontrar todas las variantes, aprovecharse de la historia. Él conoce la historia
y aprovecharse de la historia para burlar la inteligencia de los otros animales y decirles, no. ¿Dónde dice que estamos en contra de las camas? O sea, ¿cómo? Todo el mundo tiene cama. Estamos en contra de las sábanas. Usamos mantas, que es una buena prueba de que la inteligencia no necesariamente es buena. Una persona inteligente no necesariamente va a ver en favor de alguien. Y pues ahí tenemos a los dos casos. A un Snowball que, insisto, no estoy diciendo que él era el bueno, pero intentaba hacer proyectos sin tanta política, y el otro hacía más política, Napoleón. Y pues bueno, y los dos son igual de inteligentes. Me gustó mucho el cierre del episodio. Recuerden, camaradas, no debe haber alguna alteración en nuestros planes. Adelante, camaradas. ¡Viva el molino de viento! Me imagino a Napoleón así de ¡viva! ¡Viva el molino de viento! ¿Qué más dice aquí? Adelante, camaradas. O sea, sí me lo imagino enfrente de todos ellos, caminando frente a frente, así de ¿saben quién hizo esto? ¿Saben quién fue? Fue Snowball. Fue él. Regresó y nos ha traicionado. ¡Viva la granja! ¡Viva el molino! ¡Muerta Snowball! Pues ya, o sea, con un villano ficticio, pues ya puedes hacer la unión o marcar mayor unidad entre los animales. Pero bueno, señores, pues eso ha sido todo. Que nos vemos en el episodio número 7. Y aquí me voy a quedar un ratito. Creo que cuando iniciamos el canal eran 6 o 5. O sea, yo me imagino que hay 5 personas aquí y es como wow. O sea, no son pocos, son bastantes y es bonito que hay 5 personas que se han sentado a escuchar cómo tú vas a leer un cuento. O bueno, un libro. Les dejo mis redes sociales, Instagram, Twitter y mis otros canales de YouTube para que los conozcan. Muchas gracias.